Buenas noches amigos, damos inicio al quinto programa de Economía Efectiva en un mes particularmente interesante. Recordemos que hace un año casi toda Latinoamérica estaba convulsionado. En el caso peruano se cerró el Congreso en septiembre del año pasado. Se le llamó la maldita primavera. Este septiembre de 2020 ya se le comenzó a llamar Septiembre Negro. Septiembre Negro alude a un grupo terrorista que nace en medio de la guerra entre la OLP y Jordania. Es un grupo que se forma hace 50 años, en los primeros días de septiembre del año 70. Y tiene su hecho más notorio en el año 72 en las Olimpiadas de Múnich, donde atentaron contra un grupo de atletas y se hicieron así conocidos. Luego Septiembre Negro se le ha puesto a esta historia. Por ejemplo, en septiembre del año 2001, el derribo de las Torres Gemelas. Y ahora en septiembre, en el caso peruano, tenemos la censura a la ministra de Economía y el pedido de vacancia presidencial. Nos esperan algunos días duros, vamos a ver cómo salimos de eso. Pero en esa misma línea, revisamos los indicadores del día de hoy. Esta mañana el dólar ha dado un pequeño saltito, pero se mantiene en los mismos indicadores de los últimos días. Ha subido de 3.54 a 3.55, es decir, nada. Similar situación ha ocurrido con el riesgo país, que ya había bajado 2 puntos básicos el día de ayer, hoy día subió 3 y se mantiene en el mismo nivel de los últimos días. La economía peruana todavía está siendo inmune al virus político. Veamos cómo nos va en los siguientes días. Lo que sí se nos viene una semana complicada la próxima, porque se anuncian los resultados de la producción del mes de julio. En el caso de pesca tenemos noticias positivas. Ha subido 23% la pesca para consumo humano directo y ha subido en 144,6% la captura para pesca de consumo humano indirecto, aceite y harina de pescado. Buen desempeño de la pesca teníamos en junio, lo tenemos en julio y quizá lo tendremos en agosto también. Caso contrario sucede con la minería e hidrocarburos, ¿no? Nuevamente, ya van varios meses así, cae la minería y cae la producción de hidrocarburos. En el caso de la minería 6%, hidrocarburos 5%. En el caso de la minería tenemos una producción menor de oro en 47%, de plata en 28%, de plomo en 17%, de hierro en 8%, de cobre en 2%. Por el lado de hidrocarburos, la explotación petrolera cayó 21%. Contrariamente a lo que se nos viene anunciando de una recuperación de la economía, julio no fue un mes tampoco bueno para la electricidad y para la venta de cemento. La electricidad cae 3% y la venta de cemento cae 5%. Ya nos estamos acercando poco a poco a los niveles del año 2019 para estos meses. Sin embargo, todavía nos falta recuperar 10 puntos en el caso de electricidad y 38 puntos en el caso del cemento. Según el INEGI, en este informe de avance coyuntural, se reporta también un nivel de gasto del gobierno, consumo, casi similar al año 2019. Pero en el caso de la inversión se reporta un nivel de 40% por debajo del nivel del año 2019. En el caso del sector externo, las exportaciones van cayendo 14%, tanto las tradicionales como las no tradicionales. En el caso de las importaciones la caída es similar, 24%, pero se distribuye diferente, 10% en bienes de consumo, 27% en bienes de capital y materiales de construcción y 29% en materias primas y productos intermedios. Bueno, es como tenemos la economía ahora, veremos cómo se comporta en los siguientes meses. Esperamos los anuncios del día martes a cargo del INI. Nos conectamos en unos minutos, volvemos con la entrevista de macro, las proyecciones macroeconómicas a cargo de Jorge Chávez, expresidente del Banco Central de Reserva del Perú y presidente de Maximixe Consultores, quien nos acompañará esta noche. Volvemos.
Argolla TV abre su multiplataforma de Facebook, Twitter, Periscope, YouTube e Instagram para que puedas producir y transmitir en vivo o en diferido tu propio contenido. Ahora, tú puedes ser parte de la familia de Argolla TV con tu propio programa político, de opinión, de noticias, deportivo, de consejería profesional, para emprendedores, de marketing, venta de productos e incluso de ficción, con el respaldo de un canal digital reconocido por el público en general, así como por la comunidad política, periodística e intelectual peruana. Contamos con un staff de profesionales que te asesorarán y guiarán paso a paso para que logres tus objetivos. Este es el momento indicado. Ven y sé parte de los cambios que se avecinan en el país. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión donde nuestra única concentración es contigo. Otra vez tenemos la oportunidad de no equivocarnos. Por eso en Argolla TV abrimos nuestra multiplataforma para que los candidatos expongan sus planes de gobierno. Para el Congreso y para la Presidencia de la República. Para que esta vez votemos bien. Argolla Electoral 2021. Porque nuestra única argolla es con el futuro del Perú. La realidad nacional nos ha llevado de esto. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. El diputado tiene derecho a guardar silencio y a mentir. Ojalá tengamos menos de esto. Ningún partido puede ser señalado como organización criminal. Y mucho menos de esto. Yo no tengo rabo de paja. Igual, nosotros tenemos un plan de escape aquí en Argolla TV. Yo soy Paco Pérez García y te esperamos aquí, en Plan de Escape. Argolla TV abre su multiplataforma de Facebook, Twitter, Periscope, YouTube e Instagram para que puedas producir y transmitir en vivo o en diferido tu propio contenido. Ahora, tú puedes ser parte de la familia de Argolla TV con tu propio programa político, de opinión, de noticias, deportivo, de consejería profesional, para emprendedores, de marketing, venta de productos e incluso de ficción, con el respaldo de un canal digital reconocido por el público en general, así como por la comunidad política, periodística e intelectual peruana. Contamos con un staff de profesionales que te asesorarán y guiarán paso a paso para que logres tus objetivos. Este es el momento indicado. Ven y sé parte de los cambios que se avecinan en el país. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión donde nuestra única concentración es contigo.
Bueno amigos, regresamos con el programa. Hoy tenemos como invitado especial a Jorge Chávez Álvarez. Él ha sido presidente del Banco Central de Reserva del Perú en una época muy importante. Es actualmente presidente de Maximice Consultores. Lo seguimos todos los lunes y demás días a través de Alerta Económica. Recientemente, Jorge, buenas noches. Hemos visto un artículo tuyo que me llamó la atención, donde contabas un poquito la historia de lo que pasa en el 2020, cómo te integras al Banco Central. No sé si nos podrías recordar esas partecitas de tu artículo. Bueno, sí. Tuve que hacer una remembranza donde las cosas que están pasando ahora nos llevan a veces, uno tiene que aprender de la historia, ¿no? Evitar que los males se repitan. Y bueno, yo llego a la presidencia del Banco Central porque estaba en los meses de enero, fines de enero llego a Lima. Yo estaba radicado en Inglaterra, en Oxford, donde estaba haciendo mi doctorado, y tenía que venir a Lima para hacer trabajo de campo para mi tesis doctoral. Y estaba empezando la campaña electoral, y entonces yo vi pues que toda la discusión aquí en Perú era choc o no choc, ¿no? El FREMO que defendía, el FREMO que candidateaba a Vargas Llosa defendía la idea del choc, y de otro lado la APRA y las izquierdas que estaban en contra del choc. Y justamente mi tesis de doctorado trataba sobre el rol de las estructuras de mercados en la estabilización de hiperinflaciones. O sea, cómo distintas estructuras de mercado hacen que la receta no pueda ser única, y justamente la tesis del Fondo Monetario partía de una convicción de que la receta era única, ¿no? Y que si había hiperinflación simplemente era porque había un exceso de demanda y digamos una emisión monetaria devocada por el exceso de demanda, causada por el exceso de demanda. Y bueno, con ese tipo de receta varias hiperinflaciones se aplicaron shocks, inclusive Alan García tuvo varios shocks, a pesar de que lo combatió durante la campaña electoral del 90, pero el APRA aplicó varios shocks y no fueron efectivos. La hiperinflación continuó y la recesión que se generaba era cada vez mayor. O sea, los shocks no solamente agudizaban la inflación, sino que generaban más recesión, o sea, una hiperestanflación, por decirlo así, ¿no? Entonces lo que iba a ocurrir si se volvía a aplicar ese tipo de enfoque era que iba a haber más recesión y más inflación en Perú, ¿no? ¿Y en qué consistía el shock estabilizador del Fondo Monetario? Era básicamente un poquito más complejo que esto, pero para sintetizarlo, emisión cero del Banco Central y un overshooting del tipo de cambio, o sea, un salto del tipo de cambio muy por encima del nivel del mercado, para convencer a todos que ya ese tipo de cambio no se iba a mover y siempre se mantenía fijo, ¿no? O sea, partía entonces de un supuesto de que el tipo de cambio tenía que estar fijo y manejado por el Banco Central. Mi tesis era de que la hiperinflación no era por exceso de demanda, sino que era producto de, como había habido tanta intervención del Estado en todos los mercados, habían subsidios a la leche, a la papa, habían tipos de cambios múltiples, habían asignaciones de divisas por tipo de importación, habían subsidios cruzados a servicios, a productos. O sea, la economía estaba tan intervenida por el Estado que los precios ya no tenían el rol fundamental que cumplen los precios en cualquier sistema económico, y que es ser un orientador para la toma de decisiones.
Cuando los precios ya dejan de servir para tomar decisiones, entonces se produce incertidumbre. Entonces la gente, o sea, los agentes económicos no saben qué va a pasar al día siguiente. Entonces en esa situación simplemente se paraliza la inversión, no hay inversión, como de hecho en julio del 90, cuando entra Fujimori, prácticamente no había inversión. Los bancos se dedicaban solamente a especular, casi no prestaban, y la actividad económica estaba por los suelos. Entonces, para mí todo el tema era sincronizar los precios relativos, para lo cual tenías que soltar todos los controles, eliminar los tipos de cambio múltiples, todos los subsidios, dejarlos de ser y poner los precios en el nivel relativo que debían estar sin intervención del Estado. Y ese equilibrio de precios relativos es lo que iba a originar que ya no haya ese ánimo de seguir apostando a que los precios iban a seguir subiendo, ¿no? Pero para esto el Banco Central tenía que tener un compromiso férreo de que ya iba a dejar de financiar a fisco, pero al mismo tiempo, digamos, en vez de emisión cero, que es lo que postulaba el Fondo Monetario, yo lo que decía es que debía haber una emisión acomodaticia. El Banco Central podría seguir emitiendo, pero para comprar dólares. Y con la compra de dólares restituir las reservas internacionales, que estaban negativas, las reservas internacionales. Entonces así fue el esquema y funcionó. O sea, prácticamente no hubo recesión. Hubo un pequeño estancamiento por un par de meses nada más del PBI, y de ahí en adelante el PBI comenzó a crecer sostenidamente y la inflación se vino abajo totalmente. Y hubiéramos llegado a tasas por debajo del 3% mensual, porque las tasas volaban cada mes, eran tasas, no me acuerdo, pero el último dato de inflación, hiperinflación que se recibió cuando entró el gobierno de Fujimori era más de 7.000% de inflación anual, ¿no? Y la tendencia era que eso trepara muy rápido, ¿no? O sea, cada mes podía trepar mucho más. Eso significa que diariamente pues los precios se duplicaban tranquilamente. O sea, si te costaba una Coca-Cola un sol, al día siguiente te costaba 2 soles, ¿no? Que en esa época eran intis, ¿no? Uh-huh. Bueno, y lo que pasa es que no llegamos a niveles de por debajo del 3% mensual de inflación tan rápido, debido a que el Ministerio de Economía, manejado en ese momento por Hurtado Miller, seguía ajustando los precios del agua potable, de la electricidad mensualmente. Entonces era imposible, bajar más los precios si no teníamos a un Ministerio de Economía que estuviera alineado totalmente con la estrategia que estábamos planteando, ¿no? Y es más, en diciembre del año 90 se hace un mini shock, que se llamó. O sea que hubo un paquete, no fue un paquetazo, pero fue un paquete, ¿no? Y eso también causó, porque la idea era no borrar del mapa toda la idea de nuevos paquetes, y que todo el mundo estuviera convencido de que ya no iba a haber mayores alzas de precios, ¿no? O sea, no hubo la disciplina suficiente en el Ministerio de Economía en ese momento. Por eso es que el ministro no duró mucho y entró Boloña, ¿no? Que eso fue también a sugerencia mía. Y bueno, esa es un poco parte de la historia, aunque la historia es mucho más larga, ¿no? Pero en síntesis. Ahora, y de esa época a la fecha, pasaron 30 años, ha habido 6 cambios de gestión gubernamental. Nos acercamos en el 2021 a la 7ª gestión gubernamental que se intercambia, ¿no? Se va a dar paso a una nueva gestión el próximo año. ¿Cómo ves el panorama para el 2021, Jorge? Bueno, difícil, porque la economía este año va a terminar con una caída del PBI alrededor del 15%, quizás más del 15%. El gobierno está planteando que la caída va a ser de 12%. Nada más esos 3 puntos de diferencia hacen un hueco, digamos que parece poco, pero es bastante,
es lo que justamente puede hacer la diferencia. Y para el próximo año ahí sí coincidimos con el Ministerio de Economía en su marco macroeconómico multianual, que ha planteado que la economía crecería 10%. Justamente ha coincidido con la cifra de Maximice. Estamos planteando 10%. Pero 10% sería una tasa de crecimiento básicamente de tipo estadístico, o sea, sería yo no le llamaría recuperación, porque estaríamos bastante por debajo del nivel del PBI que tuvimos en el año 2019. Ni siquiera creciendo a las tasas bajas que en los últimos años hemos crecido, o sea, en neto, o sea, porque el 10% que va a haber el 2021 o alrededor de eso, claro que en el tiempo esto puede cambiar, de repente puede ser un poco menos, poco más, dependiendo cómo se cierre al final la foto del año 2020, pero va a ser un crecimiento insuficiente. Para que ustedes tengan una idea, la inversión privada, por ejemplo, va a crecer, Maximice proyecta que va a crecer más o menos 25%, y la inversión pública va a crecer unos 20 y tantos % también. Entonces uno puede decir, oh caramba, qué bien, el gobierno, o sea, está dejando la casa en orden, pero en realidad para que lográramos recuperar el nivel de PBI del año 2019, solamente situarnos en el mismo nivel del 2019, volver a ese nivel, necesitaríamos que la inversión privada y la inversión pública crezcan al doble. O sea, la inversión privada más o menos tendría que crecer 45%, y la pública más o menos 40 y tantos por ahí. O sea, la demanda va a estar muy deteriorada en el año 2021. ¿Y qué factor de demanda es el que principalmente va a estar deteriorado? Es el consumo privado, que en 2020 va a caer más de 17%. Y claro, va a haber un rebote estadístico, como te digo, porque si tú comienzas a hacer que las empresas vuelvan a operar, obviamente en este momento está nuevamente el PBI saliendo del foso, ¿no? Pero eso eso es natural, pues si tú le abres las puertas a que las empresas vuelvan a operar, tiene que subir el PBI, y eso se refleja en el consumo energético. Pero el tema está que ese crecimiento es insuficiente, o sea, no va a tener el ritmo debido a que el consumo no va a poder crecer como para volver por lo menos al nivel de consumo que había en el año 2019. ¿Y eso por qué razón? Porque la política económica que se ha aplicado durante este gobierno, durante la pandemia específicamente, ha sido nociva, porque ha dejado de lado a las micro y pequeñas empresas informales y ha dejado de lado a una gran cantidad de micro y pequeñas empresas formales en todo lo que es el esquema de ayuda montado a través de Reactiva Perú y otros programas, ¿no? Y esto, ¿qué es lo que ha generado? De que tengamos 6.800.000 personas que han perdido su empleo, y de estos 6.800.000, más o menos 6.600.000 corresponden al sector informal y 200.000 corresponden al sector formal. Entonces, claro, para el Banco Central y para el Ministerio de Economía, ya pues bueno, las empresas informales son como hongos, ¿no? Pueden desaparecer hoy y cerrar sus puertas. De hecho, han cerrado una gran cantidad, yo diría que la gran mayoría de las empresas, pero al haber cerrado, no solamente han cerrado sus puertas, eso es lo que hay que entender, han perdido stock de capital. Nosotros hemos hecho un análisis profundo del tema del stock de capital para este año y estamos vislumbrando un hueco fuerte, porque por más que uno diga, o sea, la cocina que usaba un pequeño restaurante de menús
la inversión que habían hecho, qué sé yo, en vajillas o sea, el capital de trabajo. Eso simplemente después de tantos meses de dejar de operar, ya no tienen el contrato de alquiler, el que le alquilaba ya se... O sea, todo el arreglo de juntar esos recursos que a un pequeño empresario le toma tiempo armarlo y organizarlo y todo, eso no se va a poder reponer de la noche a la mañana. Hay un tema ahí de microeconomía que desconoce el Ministerio de Economía, ¿no? Lo que pasa en la microeconomía. Y la macroeconomía depende de la microeconomía. Esa es una cosa que ya hace muchos años, yo cuando estaba estudiando en Oxford, muchas de los análisis de esa época eran cómo la microeconomía impacta en la macroeconomía. Inclusive mi tesis era cómo impacta la microeconomía en las políticas de estabilización, ¿no? Y eso hoy en día está clarísimo, ¿no? Y un teórico muy importante que inclusive antecedió a Keynes en este planteamiento de la importancia de la demanda efectiva es Michel Kalecki, ¿no? Que es un economista polaco, pero que él, a diferencia de Keynes, ponía mucho énfasis en la distinción entre el consumo de la gente pobre, digamos, o la gente que tiene menos recursos, y el consumo de los que tienen los medios de producción o los funcionarios, los ejecutivos, que son... ¿Por qué? Porque las propensiones de consumo son totalmente diferentes. Entonces, claro, tú tienes unos programas Reactiva Perú con 2 etapas, 30.000 millones más 30.000 millones, 60.000 millones. Orientado va al 70% en la Reactiva 1, porque el Reactiva 2 hasta ahora no se conocen las cifras definitivas, no se han divulgado, parece que hay temor en divulgarlas. Pero Reactiva 1 ha ido más del 70% a las grandes empresas. Y de esas grandes empresas, una buena parte, yo el porcentaje exacto no lo he calculado, pero yo imagino por el tamaño, y ves la lista de empresas, todas pertenecen a los grandes grupos. Las que han recibido, digamos, 10 millones, ¿no? Que es el monto máximo. Entonces, estas empresas tenían sus propias garantías, o tenían garantías del grupo al cual pertenecen. Entonces, ¿por qué razón el Estado le va a dar garantía estatal? ¿Cuál era la razón o sea, en un esquema de una pandemia que es similar al de una economía de guerra? O sea, los países arman paquetes de ayuda económica para las personas más vulnerables y para las empresas más vulnerables. Y en Perú se ha hecho al revés. En Perú se ha hecho paquete para las empresas menos vulnerables. O sea, porque encima de decir, le doy más del 70% a las grandes, pero encima le digo, oye, tú eres chica, pero solamente si estás calificado normal, o si estás calificado problema potencial. Pero si ya tienes deficiente o otra categoría más, ya no te doy. Y si eres informal, menos todavía, ni siquiera estás en la película. Encima, excluyo a las entidades microfinancieras que no captan ahorros, como la CEPIME, por ejemplo, que están especializadas en crédito microfinanciero, o sea, la pequeña y microempresa. Entonces es absurdo, ¿no? Es absurdo lo que hizo el Banco Central, excluir a las entidades que justamente son especializadas en dar crédito a la pequeña y microempresa. Entonces se han hecho las cosas muy mal, ¿no? Y la subasta misma, el diseño de la subasta, para que compitan por tasa, todo se terminó concentrando en 2 o 3 bancos. Las cosas mal hechas, el tamaño de este programa Reactiva Perú también demasiado grande. Buena parte de los recursos que el Estado ha dado, preferible hubiera subsidiado el empleo de las empresas para evitar que justamente se produzca el desempleo que ha habido ahora, porque también las empresas grandes y medianas han sacado personal, ¿no? Y eso se pudo haber evitado. Y bueno, esta es la situación, ¿no? O sea, estamos entrampados porque el consumo privado
no va a poder recuperarse tan rápido debido a que el 58% del consumo privado está hecho por los segmentos C, D y E. Y estos son los segmentos que básicamente están vinculados al sector informal. Entonces, como hoy han perdido estos empleos, son producto de que han cerrado sus puertas las empresas, hasta que no se restituyan estas empresas. Y además, a la luz de lo que ha sucedido con esta pandemia, no basta con restituirla, sino que tendría que restituirse haciendo un upgrading, haciendo lo que yo le llamo reconversión, una reconversión de estas empresas, para que puedan tener un nivel de competitividad que les permita resistir una próxima pandemia, en caso que hubiera una pandemia o cualquier otro sacudón, porque ya está demostrado que cada vez que haya un shock fuerte de la economía mundial, de donde venga, o una pandemia, de lo que sea, o un terremoto, ¿no? La economía peruana va a recesarse porque nuestro sector informal no va a impedir que el consumo se reactive. ¿Y por qué me preocupa tanto el consumo? Porque ni loco un inversionista va a invertir en una economía donde el consumo no se mueve. O sea, la inversión privada se mueve, su dinámica está en función del consumo, ¿no? Eso es algo tan de sentido común, ¿no? Entonces, si yo tengo que la gente que consumía era porque, está bien, eran informales, lo que quieras, a muchos les disgusta la informalidad, pero eso no es problema de los informales, es un problema histórico, bueno, pero justamente esta pandemia debería ser una gran oportunidad para cambiar esa situación, y yo creo que esto se puede cambiar y rápidamente. Se podría armar un programa de formalización. Tú te formalizas y si tú te formalizas, yo te voy a dar un paquete tecnológico, te voy a dar asistencia técnica, te voy a dar financiamiento de mediano plazo, voy a ayudar a que tu bodega, por ejemplo, tenga refrigeración de nivel, tenga vitrinas muy bien puestas, tenga un surtido de productos mucho más amplio que el que tienes ahora, para evitar que la gente vaya a aglomerarse también a los supermercados, porque la tendencia en el futuro va a ser a que la gente compre más en los sitios que están cercanos a su vivienda. Entonces hay que buscar que aprovechar esta preferencia del consumidor que va a tener en la era post-pandemia de buscar evitar la aglomeración, ¿no? Buscar el distanciamiento. Entonces, y así hay una gama de negocios enorme que tienen una gran concentración de micro y pequeñas empresas que podrían organizarse sectorialmente, y existen ya plataformas tecnológicas que están disponibles, listas, ¿no? Que podrían incorporarse para hacer trabajar en red a estas empresas, articulándolas a medianas, grandes empresas, proveedoras, y articulándolas al banco también. Entonces todos saldrían ganando, los bancos saldrían ganando porque aumentarían su clientela, y además sería una clientela que sí puede pagar porque ya todo está en la red, la información sería transparente, la empresa sería formal. Bueno, en estos momentos justamente estoy en plena preparación poniéndome en el papel de que si yo tuviera que manejar la economía, todas las medidas que se tendrían que tomar, ¿no? Y esto, bueno, yo también soy director de la Cámara de Comercio de Lima. Hay ideas también en la Cámara de Comercio de Lima muy interesantes, y que estamos interactuando para buscar que la Cámara de Comercio de Lima haga un planteamiento de cuál debe ser la estrategia que podría reflejarse dentro de una hoja de ruta a la luz de un pacto político que planteó el presidente Vizcarra en el discurso del 28 de julio. Pero que para que se hagan las cosas en serio, porque hoy en día
Y hay que decir las cosas como son. El presidente Vizcarra le gusta las verdades a medias o las mentiras, y lamento mucho que hoy en su presentación televisiva no haya pedido disculpas, porque lo que está haciendo es pechar nuevamente al Congreso y pone al país en una situación en que de repente lo van a vacar y al país no le conviene que lo vaquen. Él debe terminar su función porque ya el país no aguanta más, pero debe terminar su función, pero comenzando a hacer un acto de contrición, ¿no? Ese señor debe aprender de sus errores y debe asesorarse mejor, porque ¿cómo es posible que nos diga, por ejemplo, todo esto se va a solucionar porque estamos lanzando un plan, el plan Arranca Perú? Y yo le pregunto al señor Vizcarra, ¿cuáles son los objetivos de Arranca Perú? Un plan sin objetivos. O sea, el plan Arranca Perú es: le subo el monto al gasto de vivienda, le subo el monto al gasto de pequeña infraestructura agrícola, le subo el monto al programa Trabaja Perú. O sea, les doy más recursos a las municipalidades, a los gobiernos regionales para que hagan ciertas cosas. Pero ¿dónde está la estrategia? ¿Eso a qué apunta? ¿A crear empleos permanentes o empleos transitorios? Son empleos transitorios. Pero ¿qué pasa cuando se le acabe la gasolina? ¿Y cuánta plata está anunciando? Son miles de millones. ¿Y en qué se va a gastar esto? ¿Acaso urge hacer canales en estos momentos de regadío? Lo que urge es, miren lo que está pasando con los paperos. O sea, los agricultores que han parado la olla de todos los peruanos durante la pandemia, ahorita se están muriendo de hambre. O sea, están padeciendo porque han perdido su plata, han perdido su capital. Y miren lo que está pasando con los paperos, por ejemplo. Porque lo prioritario ahorita sería transferirles capacidades, semillas, asistencia técnica, planeamiento de sus cultivos para evitar que haya sobreproducción. O sea, son intangibles lo que necesitan los agricultores. Claro, en su momento puede ser necesario hacer más canales de regadío, pero en estos momentos no es urgente para nada. Otras son las urgencias. Urgencia, por ejemplo, sería mejorar la logística de salida de sus productos y evitar que caigan en manos del rey de la papa, el rey del camote, que se tiran gran parte del margen, se lo llevan ellos, y monopolizan, y que el productor mismo pueda traer sus productos a las ciudades. ¿Cómo ayudarlos a hacer eso? Eso sería mucho más importante en una estrategia. De paso que eso va amarrado a una seguridad alimentaria y nutricional que hoy es crucial, ¿no? Porque ya está demostrado que país con población que tiene su sistema inmunológico más protegido va a tener menor contagio, se puede contagiar, pero va a resistir mejor a cualquier virus, porque tiene un sistema inmunológico fuerte. Y Perú tiene una de las biodiversidades más ricas del mundo, ¿no? Y sin embargo no aprovecha esta biodiversidad. Tenemos una gama de productos que tienen unas capacidades enormes. La selva la tenemos, solamente depredamos la selva. Durante la pandemia se han talado mucho más árboles, tala ilegal, que en épocas normales, y el gobierno, como si aquí no pasa nada, ¿no? O sea, las críticas que yo he venido haciendo, artículo tras artículo, o sea, no son para destruir al gobierno, es para que el gobierno reflexione, ¿no? y haga las cosas bien. O sea, la ministra de Economía, lamentablemente, pues, le ha faltado experiencia, ¿no? Y claro, le ha tocado también una situación muy, muy complicada, ¿no? O sea, no es fácil, pero sí hay capacidad de hacer las cosas bien. Y de hecho, como peruanos, así como ustedes, Eloy, también lo están haciendo, estamos aportando todo lo que podemos, no solamente criticamos, sino que hacemos propuestas. Pues no se trata solamente de criticar. O sea, mis artículos yo critico, pero también hago propuestas
y la crítica forma parte de la manera correcta de ver las cosas, ¿no? Ahora, que también me puedo equivocar, sí, pero por lo menos, digamos, hay mucha experiencia detrás. Yo tengo más de 500 estudios de consultoría que he dirigido en mi vida, y cada consultoría a veces es como si fuera una tesis doctoral, porque son trabajos muy complejos, ¿no? Donde uno ya tiene una mirada pues multisectorial, multifactorial, y que eso pues ayuda, ¿no? Y así como yo, por lo menos yo creo que hay tranquilamente unos 500 profesionales que podrían hacer un aporte enorme a gestionar, inclusive en las propias Fuerzas Armadas. Hay gente muy capacitada para hacer buen planeamiento logístico y que le ha faltado tremendamente a este gobierno durante la pandemia. Y Jorge, para terminar, en el marco macroeconómico multianual 21-24 hablan de un crecimiento de 10%, más de 20% de crecimiento de la inversión pública y privada y una recuperación significativa también de manufactura, de construcción, de servicios. ¿Qué crees que son los factores que se necesita para asegurar ese crecimiento y cuáles son los riesgos políticos, sociales, sanitarios que podrían afectarlos? Como te digo, ese 10% va a resultar siendo algo muy simbólico, ¿no? Estadístico, pero y además con un riesgo de recaída, ¿no? A ver, yo te podría decir, en el sector que más va a crecer, que sí va a tener un crecimiento neto positivo en 2021, es el sector minero, ¿no? Que tiene esa posibilidad de crecer más en términos netos, pero la manufactura va a crecer, no va a llegar al nivel del 2019 y los demás sectores tampoco, ¿no? Por aquí tengo las cifras, si me permites te puedo comentarlas, ¿no? A ver, un momentito. Por ejemplo, nosotros estamos proyectando que el sector agropecuario crezca el 2021 3,1%, ¿no? Y en el 2020 va a cerrar con 2%. Es uno de los sectores menos afectados, ¿no? La pesca también ha sido un sector no afectado, básicamente muy poquito, y va a crecer 2,7% el 2020 y el 2021 crecería solo 1%. Pero igual, digamos, sí son sectores que van a estar, digamos, ya igualando el nivel del 2019 o superando un poquito, ¿no? La minería va a crecer 12,9% frente a una caída de 11,2% este año. Entonces va a estar, digamos, con las justas quizás llegando al nivel del 2019, o de repente todavía le falta un poco, ¿no? Un poquito. Pero la manufactura va a crecer solamente 9%, con una caída de 14,7% en el 2020. Entonces ahí va a sentirse todavía fea la situación, ¿no? Es como estar debajo del agua, ¿no? Y que no puede salir a respirar. En la construcción, este año, caída de 23,8%, con un nivel de inversión pública bajísimo, y crecería 16,1% en 2021. Pero ese 16, como te digo, no te permite llegar al nivel, estarías lejos todavía del nivel de 2019. Comercio, lo mismo, la caída muy fuerte, el 20%, ahí gran parte es informal, caída fuertísima, 20%. Y próximo año 11,5%. O sea, ahí hay un hueco, ¿no? Un hueco importante, ¿no? Porque, ojo, que cuando tú de un año, si tú caes fuerte en un año, al otro año tienes que crecer más de lo que caíste. No es que tengas que crecer igual, tienes que crecer más para poder llegar al nivel previo, ¿no? Eso matemáticamente es así. En el caso de los servicios, la caída
del 2020 va a ser 15,7% y el 2021 va a crecer 9,5%. O sea, también ahí en servicios y comercio, toda la informalidad está metida ahí. Ahí eso es lo que va a entrampar el consumo privado. Por eso es que, mira, el consumo privado, que va a decrecer 17,1% en 2020, en 2021 solamente crecería 9,8%. ¿Y sabes cuánto hubiera tenido que crecer para poder llegar al nivel del PBI del 2019, perdón? 20,5%. O sea, en lugar de crecer 20,5%, que hubiera sido lo necesario, 9,8%. O sea, hay una distancia enorme. Y lo mismo pasa con la inversión privada, que va a cerrar decreciendo 30% el 2020 y crecería 22,9%, o sea, casi 23%. Pero ¿cuánto hubiera tenido que crecer? 43%, para poder hacer que el PBI crezca igual el PBI del 2019. Inversión pública, este año 2020 va a decrecer 31,4%, y el 2021 crecería 25,1%. O sea, hubiera necesitado crecer 45,8%, ¿no? Y las exportaciones, que van a caer 13,7%, el 2021 van a crecer 3,6%. Hubiéramos necesitado que crezca 15,9%, no 3,6%. Entonces, estamos... pues si uno suelta la cifra y dice, caramba, qué rápido nos vamos a recuperar, ¿no? Pero hay que contar la historia como es, porque una cosa es un dato estadístico, puramente estadístico, pero igual sigue con la cabeza bajo el agua, y eso estamos a tiempo de combatirlo, ¿no? Con una buena estrategia. Ok, Jorge, interesantes tus análisis. Quisiéramos despedirnos con una reflexión final de tu parte para lo que se viene el próximo año. Bueno, tenemos un año electoral. Yo creo que a todos los peruanos nos conviene aunarnos al pacto político que ha planteado el presidente Vizcarra. Creo que no le conviene a nadie una nueva vacancia presidencial, por más que haya mentido el presidente y haya cometido ciertos pecados, pero ya el país no da para más inestabilidad. Además que está demostrado que ni el presidente del Congreso podría ser un presidente adecuado en esta coyuntura, ni tampoco el Congreso debería seguir actuando de manera populista, ¿no? Como lo ha venido haciendo. Pero ojo que el presupuesto público para el 2021 también tiene un carácter populista, porque está planteando que se sigue expandiendo el gasto corriente, ¿no? Cuando va a haber un hueco tremendo fiscal para el cierre de este año, y el próximo año también va a haber una recaudación fiscal muy pobre, y entonces eso va a generar un nivel de endeudamiento alto y además una dificultad para poder volver a tener un equilibrio fiscal hacia el futuro, que se alcanzaría en bastantes años por delante, ¿no? Y eso sería muy negativo para el país, porque vamos a perder el grado de inversión, que significa que cuando el Perú se endeuda a tasas bajas. Actualmente lo puede hacer, pero perdemos el grado de inversión, y ahí sí vamos a tener que pagar altos intereses por préstamos, y eso nos va a hacer la cosa más empinada para poder salir de toda esta situación negativa en la cual estamos metidos. Ok, muchísimas gracias, Jorge, ha sido muy interesante. Ya nos estaremos encontrando próximamente para seguir conversando contigo acerca del avance, la marcha de la economía. Muchas gracias. Bueno, gracias, Eloy.
Muchas gracias por la invitación. Y bueno amigos, nos despedimos enviando saludos a Lima, Marita Pérez, Juani Rivera, en Cusco, Andy Ancasi, en Piura, Eduardo Sánchez, José Verde desde Pucallpa, Tomás Laki desde Tacna, Rebeca Estetes de Huancavelica. A ellos y a los que nos están enviando saludos les agradecemos y los invitamos a continuar con Economía Efectiva. Muchas gracias, volvemos en el siguiente bloque. Argolla TV abre su multiplataforma de Facebook, Twitter, Periscope, YouTube e Instagram para que puedas producir y transmitir en vivo o en diferido tu propio contenido. Ahora, tú puedes ser parte de la familia de Argolla TV con tu propio programa político, de opinión, de noticias, deportivo, de consejería profesional, para emprendedores, de marketing, venta de productos e incluso de ficción, con el respaldo de un canal digital reconocido por el público en general, así como por la comunidad política, periodística e intelectual peruana. Contamos con un staff de profesionales que te asesorarán y guiarán paso a paso para que logres tus objetivos. Este es el momento indicado. Ven y sé parte de los cambios que se avecinan en el país. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión donde nuestra única concentración es contigo. Otra vez tenemos la oportunidad de no equivocarnos. Por eso en Argolla TV abrimos nuestra multiplataforma para que los candidatos expongan sus planes de gobierno. Para el Congreso y para la Presidencia de la República. Para que esta vez votemos bien. Argolla Electoral 2021. Porque nuestra única argolla es con el futuro del Perú.